Vamos a desarrollar el tema congruencia de triángulos. Básicamente el concepto y los criterios básicos que se usan para establecer la congruencia. Primero aclaremos esto de la congruencia, de los triángulos congruentes. Dice aquí que dos triángulos congruentes tienen sus lados respectivamente de igual longitud y sus ángulos respectivamente de igual amplitud. Debemos entender lo siguiente: si tenemos dos triángulos y se nos informa que son congruentes, o sea, iguales o idénticos, lo que eso quiere decir es que si uno de ellos tiene lados, por ejemplo, que midan 5, 7 y 8, el otro también va a tener lados que midan 5, 7 y 8. Si frente al lado que vale 5, tú encuentras en uno de los triángulos un ángulo alfa, en el otro triángulo vas a encontrar lo mismo. Frente al lado que vale 5 hallarás un ángulo alfa, ¿no? Esto de la congruencia es un concepto sencillo. Dos triángulos congruentes, repito, iguales o idénticos, tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Todo lo que tenga un triángulo lo tiene el otro, por eso son congruentes, por eso son idénticos. El concepto es muy sencillo. Es tan sencillo que basta con esto para poder ya resolver un ejercicio, por ejemplo. Fíjate, dice aquí que si los triángulos sombreados son congruentes, no sé si se note bien, pero está sombreado este triángulo y este otro, ¿sí? Ellos dos son congruentes, eso se nos informa. O sea, ya sabemos, porque aquí lo dice, que este triángulo es congruente con este otro, o sea, es igual, son idénticos. Y en base a esa información se nos pide calcular el valor de x, que es el ángulo que aparece por acá. Bueno, ¿qué significa, qué quiere decir que este triángulo sea congruente con este otro? Significa que todo lo que tenga este triángulo lo debe tener también el de aquí, porque son iguales, ¿no? Son idénticos. Observamos que este triángulo tiene un ángulo que mide 70. Se entiende entonces que este otro triángulo debe tener también un ángulo que mida 70. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Acá? Bueno, por eso, para poder ubicar al ángulo de 70 en este triángulo, tenemos que este lado vale A. Fíjate bien que en este triángulo se nos informa que este lado mide A minúscula y en este triángulo se nos informa que este lado mide A minúscula. Entonces razonamos así. En este triángulo, en el de arriba, frente al lado A minúscula, tengo el ángulo que mide 70. Entonces, para que todo sea igual aquí, para que ocurra lo mismo, debo afirmar que en este triángulo, frente al lado A, o sea, por aquí, el ángulo debe medir 70 también. Ah, profesor, creo que ya se va entendiendo, ¿no? Todo lo que tenga uno de los triángulos, en este caso la medida 70 grados, debe tener lo mismo el otro triángulo, ¿sí? Todo lo que tiene uno lo tiene el otro, pero en su misma ubicación. Entonces, si esas AES nos han servido para que el 70 que estaba aquí se traslade acá, entonces por una razón similar debe estar aquí la medida teta y aquí también. Entonces vamos a aprovechar esa medida teta. En el triángulo de arriba, frente a teta, voy a ponerle a este lado que tenga una longitud B. Entonces debo hacer lo mismo en este triángulo. Frente a la medida teta debo colocar una longitud B. Así se aprovecha el dato de que los triángulos son congruentes. Todo lo que hay en un triángulo, pues debe estar también en el otro triángulo. Todo lo que coloques en un triángulo, debes colocarlo también en el otro. Ahora, creo que nos damos cuenta que aquí hay un triángulo isósceles, acá. Siendo estos lados iguales, ese triángulo es isósceles. Ella sería la base y entonces este ángulo tiene igual medida que este otro. Y es importante hallar este ángulo porque estos tres suman 180. Es muy fácil hallar este ángulo porque sumado con este otro nos da 70. ¿Te acuerdas que la suma de ángulos internos da el ángulo externo? Si la suma de ellos tiene que dar 70 y son iguales, cada uno vale 35. Entonces este ángulo mide 35 grados y él también mide 35 grados. Y lo único que nos quedaría por hacer es calcular x con un esfuerzo mental.
70 más 35 es 105. Si ya tenemos 105, esto debe ser lo que falta para 180, o sea, 75. Decimos que, por lo tanto, el valor de x es igual a 75. Listo. Veamos ahora los criterios para establecer si dos triángulos son congruentes. Ojo con este ejercicio. En este ejercicio se nos ha indicado cuáles son los triángulos congruentes, ¿no? Se nos informaba que los que estaban sombreados son congruentes, pero las más de las veces, en la mayoría de los casos, no te dicen dónde están los triángulos congruentes. No se te informa acerca de cuáles son los triángulos congruentes. Uno tiene que salir a buscarlos. Y para poder buscarlos y encontrarlos, existen algunos criterios. Criterios que nos permiten establecer si los triángulos que tenemos al frente son o si no son congruentes. Básicamente, todo postulante a la universidad debe conocer tres criterios. El primer criterio es el del lado, ángulo, lado, o por las iniciales de estas tres palabras, LAL, ¿no? ¿Qué significa esto de lado, ángulo, lado? Significa que si delante de tus ojos aparecen dos triángulos como estos de acá, y observas que el primer triángulo tiene un lado que mide A, y a él le sigue una medida alfa, un ángulo alfa, y luego sigue un lado B, ojo con el orden, A, alfa, B. Si esa terna de medidas se repite en este otro triángulo, en el mismo orden, A, alfa, B, entonces se puede afirmar que estos triángulos son congruentes, o son idénticos, son iguales. Ojo, si tienes dos triángulos y un lado, un ángulo y un lado se repiten ambos triángulos, se puede afirmar que ellos son congruentes. O sea que si encuentro que estos tres elementos se repiten aquí, ya no es necesario que se me informe que ellos son congruentes, no. A partir de esto que se observa, se deduce que hay congruencia. El triángulo 1 y el triángulo 2 son congruentes. Pones el símbolo de la igualdad y le agregas encima una virgulilla, y ahí se construye el símbolo de la congruencia. Lo que dice aquí es que el triángulo 1 es congruente a el triángulo 2, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona eso en los problemas? Fíjate, voy a poner acá un ejercicio de aplicación. Tenemos este dibujo en donde este segmento, este lado mide A, él vale B, él también, y esto vale A más B. Y se nos pide averiguar cuál es el valor de X, sabiendo que los ángulos de aquí valen cada uno 21. Se sabe porque quienes han resuelto muchos problemas antes que nosotros nos han dejado estas recomendaciones. Se sabe que si tienes una longitud A, una longitud B y otra que vale A más B, es bueno intentar tomar esa longitud que vale A más B y dividirla, de tal manera que una de las partes mida A y la otra mida B. Y eso es lo que vamos a hacer acá, mira. Este segmento mide A más B, entonces lo voy a dividir así. Marco un punto y lo divido en dos partes, de tal manera que esta valga A y esta otra, bueno, ni modo, no le queda más remedio que medir B. Es conveniente que esto sea A, bueno, porque está cerca de la otra A, también esta B se ha juntado con la otra, pero suceden otras cosas de manera adicional, fíjate. Fíjate lo que hay aquí arriba, mira este triángulo. Fíjate en este triángulo. Mira los elementos que tiene. Tiene un lado que vale A, tiene un ángulo que vale 21, y eso mismo se repite por aquí abajo. También está A y está el 21. Entonces voy a trazar la línea que une este punto con este vértice, así. Y quisiera que comparases este triángulo que estoy sombreando, o más bien manchando de azul, con el que está un poco más arriba salpicado de puntos anaranjados. De hecho, tienen elementos en común. Deberían tener tres en el mismo orden para poder afirmar que son triángulos congruentes. Y fíjate bien. El triángulo de arriba tiene un lado A
el de abajo, el azul también, el de arriba tiene una medida que vale 21, acá también. Este de arriba tiene un lado B, pero este triángulo no tiene lado B. Más bien, te das cuenta que estos dos comparten este lado al cual le voy a llamar C. Este triángulo tiene entonces A21C, lado, ángulo, lado. Y eso se repite abajo, A21 grados C, lado, ángulo, lado. Allá, entonces, podemos afirmar que este triángulo y este otro son congruentes, porque se repite en ambos un lado, un ángulo y un lado. ¿Qué lado se repite? ¿Qué ángulo se repite y qué lado se repite? A 21 grados C. Eso es lo que se repite. Y como se repite A 21 grados y C, se puede afirmar que estos triángulos son congruentes. Y la pregunta es, ¿para qué sirve saber que son congruentes? Bueno, eso ya lo sabes. Si has deducido que ellos son congruentes, todo lo que tenga un triángulo se lo debes pasar al otro. ¿Te acuerdas? Este triángulo tiene B y el de abajo no tiene B. Fíjate que este triángulo tiene lado A, lado C y el tercer lado es B. Lo mismo tiene que pasar acá. Está A, está C, él sería B. Fíjate que frente a A está la X y aquí también, ¿no? Debe suceder lo mismo. Frente a la A debemos poner X. Voy a poner unas flechitas para que se entienda por qué la X terminó aquí. Frente al lado A está la X y como ellos son idénticos, congruentes, iguales, entonces abajo frente a la A debe estar la X. Finalmente creo que todos nos damos cuenta qué pasa con este triángulo, ¿no? Como tiene sus tres lados iguales, él es un triángulo equilátero. Sus ángulos miden 60. O sea que, por ejemplo, este ángulo mide 60 grados. Y tú sabes que este ángulo de 60 viene a ser la suma del 21 y la X, ¿no es cierto? La suma de dos ángulos interiores da el ángulo exterior. Y si 21 más X es igual a 60, entonces se entiende que X sale 39, ¿no? Así es. Observa este ejercicio que está aquí abajo. Se nos pide calcular X en este esquema. Bueno, aquí es un poco más evidente que arriba, me parece, porque observamos por aquí que en ese triángulo hay un lado A, le sigue un ángulo de 80 y un lado B. Y por aquí también está A, 80 y B. Lo único que faltaría por hacer es trazar esta línea. Y así completaríamos este triángulo que es congruente con este otro. Creo que eso se entiende, ¿no? Este triángulo y este otro son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque en los dos, en el verde y en el azul, se repite un lado, un ángulo y un lado. Se repite A 80 grados y B. Y en el mismo orden, A 80 grados B. Como se repite un lado, un ángulo y un lado, se puede afirmar que ellos dos son congruentes. ¿Y para qué sirve afirmar que hay congruencia? Muy sencillo. Para que lo que hagamos aquí se pueda replicar acá. A ver, este triángulo tiene un lado A y un lado B, al tercer lado le voy a llamar C. Acá tengo que hacer lo mismo. A, B, el tercer lado, C. Y esas Cs nos indican que este triángulo es isósceles. Ella sería la base, si aquí está la X, aquí también debe estar la X, ¿no? XX. Esas X nos dan a entender, creo, que nos falta esta medida, nada más. Si hallamos esa medida, como los tres deben sumar 180, ahí sale X. Bueno, ¿qué más se puede hacer? En el triángulo verde, frente a este lado A, al frente, ahí voy a colocar una medida omega. Bueno, entonces, lo mismo debe suceder en el triángulo azul. Busco el lado A y me voy al frente. Frente a A debo colocar una medida omega. Ahora, trabajo mental, esfuerzo mental. 80 y omega son ángulos interiores. A ver, dime tú.
Si tienes dos ángulos interiores, uno vale 80 y el otro vale omega. Si él vale 80 y él vale omega, ¿cuánto será la medida del ángulo exterior? Bueno, la suma de los dos, 80 más omega. Así es. Esa idea aplícala acá. Si él es 80 y él vale omega, el ángulo exterior debería ser 80 más omega. Pero solo veo que está la omega, entonces la medida que está por aquí tiene que ser 80. Para que se cumpla que la suma de estos ángulos interiores es igual que el ángulo exterior, aquí debe encajar el 80. Y si él vale 80, entonces en este triángulo ellos dos suman 100, para que se complete 180. Como las dos x deben sumar 100, se entiende que cada x mide 50. Así funciona un criterio de congruencia, en este caso el criterio de lado, ángulo, lado. Pero no es el único, hay otros dos que te los paso a exponer y los ejercicios que corresponden a estos dos criterios son muy parecidos a los que acabas de ver que correspondían al primero. ¿Qué dice aquí? Ángulo, lado, ángulo o ALA por las iniciales. Si tienes dos triángulos y se repite un ángulo, un lado y un ángulo en ambos, entonces los triángulos son congruentes. Fíjate que ambos triángulos tienen omega, los dos tienen A y ambos tienen teta. Omega, A, teta. Un ángulo, un lado y un ángulo se repite. ¿Qué se puede afirmar? Que son congruentes. Pones el símbolo de la igualdad, ya sabes, la virgulilla encima, y aquí dice que el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. El tercer criterio, el del lado, 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 o LLL por las iniciales, nos indica que si tienes dos triángulos y se observa que los tres lados de este triángulo son respectivamente iguales a los tres lados de él, entonces se puede asegurar que estos triángulos son congruentes. Le ponemos a él que sea el triángulo 1 y a este que sea el triángulo 2. Entonces, el hecho de que los lados de aquí sean iguales a los lados de acá nos permite garantizar que esos dos triángulos son congruentes. Así funciona la congruencia. La congruencia tiene como parte fundamental el hecho de que cuando tú descubres que hay congruencia, todo lo que le haces a un triángulo, se lo haces también al otro. Todo lo que tiene un triángulo, se lo pasas al otro. Y ese traslado de medidas resulta muy útil para los problemas.